I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Es la aventura espacial más popular de todos los tiempos. Exciting is hardly the word I would choose. Una de las sagas más innovadoras de la historia de Hollywood. There'll be no one to stop us this time. Cautivó a todo el mundo con una fuerza irresistible. You've taken your first step into a larger world. Y catapultó a la fama a 3 jóvenes actores. I got him! Great kid! Don't get cocky! Toda mi vida cambió con las oportunidades que me dio el éxito de la Guerra de las Galaxias. Es un maravilloso cuento sobre el bien y el mal. Era la visión de George, y verdaderamente es un hombre muy visual. Pero la trilogía de la Guerra de las Galaxias no solo cambió nuestra forma de ver películas, también cambió la forma de hacerlas. George ha conseguido tantas cosas que ha cambiado la industria del cine como la conocemos. Lo que comenzó como un cuento de hadas galáctico se convirtió en una historia de éxito jamás soñada por un hombre. Nunca hubiera imaginado tal éxito. No esperaba que la Guerra de las Galaxias fuese muy taquillera. Pero se convirtió en un fenómeno de masas. La historia de la Guerra de las Galaxias. Episodio 1. Es difícil recordar una época antes de la Guerra de las Galaxias. El mundo era diferente entonces. No había móviles ni portátiles. Internet estaba a años luz. Aún no se había impuesto el vídeo. Y la carrera espacial había terminado. Los norteamericanos estaban empantanados en el presente. Se vivía una época de inflación económica y aumento de los precios del petróleo. Y el país cada vez creía menos en sus héroes y líderes. En la gran pantalla, la visión de Hollywood era igualmente desalentadora. Las películas de principios de los 70 eran descarnadas y deprimentes, reflejo de la agitación social y política de Estados Unidos. El sistema de estudios establecido durante décadas se derrumbaba. Los ejecutivos de Hollywood, desesperados por conectar con un público más joven, decidieron buscar en las escuelas de cine a la siguiente generación de directores. En esta atmósfera de cambios, directores jóvenes y con talento como Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese y Steven Spielberg aportaron una sensibilidad más personal a la pantalla. Se vivía un estado de confusión. Muchos directores lograron rodar proyectos que normalmente no habrían podido hacer. Y yo fui uno de ellos. George era una especie de inconformista de California. Un director independiente que se sentía muy orgulloso de tener poco que ver con Hollywood. Nacido en Modesto, California, George Lucas creció leyendo historias de aventuras y viendo series de televisión. Sus sueños de dirigir cine empezaron a gestarse en la universidad. En 1963 dejó Modesto para estudiar cine en la Universidad de Southern California. Yo daba clases en esa universidad y George asistió a uno de los seminarios. Hablamos sobre sus primeros intentos de hacer cine y desde el principio tenía una visión excepcional. George tenía un enfoque muy innovador, como se puede ver en su film universitario THX 1138. Consiguió el reconocimiento de los profesores y les abrió los ojos para que se dieran cuenta de que los jóvenes podían hacer cosas más allá de los límites establecidos. Tras graduarse, Lucas se asoció con su amigo Francis Ford Coppola, quien en 1969 había fundado en San Francisco la American Zoetrope, una productora cinematográfica independiente.
No tenía ninguna intención de tener éxito, pero quería tener control sobre mi trabajo y que nadie ajeno se hiciera cargo de él. En 1971, Lucas dirigió THX 1138, un largometraje basado en su film universitario. Pero cuando los ejecutivos de la Warner Brothers vieron el producto terminado, exigieron que Coppola devolviera los $300.000 que había adelantado el estudio para desarrollar THX y otros proyectos. La empresa se arruinó y Lucas tuvo que encontrar trabajo en otro sitio. Decidió hacerse cargo él mismo de sus negocios y fundó su propia compañía, Lucasfilm Limited. Su primer proyecto fue American Graffiti, un cariñoso retrato de la adolescencia norteamericana de principios de los 60. Get bent, turkey. La película se rodó en 28 días con menos de $1 millón. El coproductor era un compañero de universidad, Gary Kurtz. Organizamos un pase en el cine North Point de San Francisco. La reacción del público fue muy positiva, pero Ned Tannen de la Universal dijo, no deberíamos exhibirla al público en esta fase. No entendieron mi primera película. La tocaron después de terminada, y lo mismo ocurrió con la segunda. La compañía la revisó y le cortó 5 minutos. Pero incluso antes del estreno de American Graffiti, la imaginación de George Lucas ya apuntaba a las estrellas. Quería hacer algo del tipo de Flash Gordon, una serie del espacio, y empezó a trabajar en serio en ello. La gente me decía, de todas las cosas que hay en el mundo, ¿tienes que elegir esta? Pero a mí me parecía divertido hacer películas para jóvenes. Era una oportunidad de causar impresión. Quería hacerlo. Lucas esperaba reinventar un género clásico con su cuento de hadas galáctico. Entre sus influencias estaba la obra del erudito y profesor Joseph Campbell, en la que exploró los orígenes del mito y las religiones del mundo. Investigué para tratar de extraer motivos universales. Yo atribuyo la mayoría del éxito al fundamento psicológico que lleva con nosotros miles de años. La gente sigue reaccionando de la misma manera a las historias. George hizo que Campbell interviniera en todo el proceso de la Guerra de las Galaxias y le preguntaba si estaba bien, si eran el enfoque y el énfasis adecuados, si los personajes estaban bien elegidos. Joseph Campbell me dijo que George Lucas había sido el mejor alumno que había tenido nunca. Igual que epopeyas como La Odisea, Beowulf y La leyenda del rey Arturo, la Guerra de las Galaxias surgió de una fuente compartida de arquetipos míticos. Está el joven al que identificamos con la aventura. Tenemos al aventurero y a la damisela. Puede que ella no reaccione de una manera convencional, pero está en peligro. George Lucas llevó la Guerra de las Galaxias a la Universal y a la United Artists. Ambos estudios rechazaron el proyecto, pero en el fondo el ambicioso director se sintió aliviado. Lo último que quería era poner su proyecto en las manos equivocadas. Lucas se lo presentó a Alan Ladd Jr., el nuevo jefe del departamento creativo de la 20th Century Fox. La parte tecnológica me preocupaba mucho, pero creía en él y en su genio. En American Graffiti ya reconocí en él a un genio. Por eso di el visto bueno. Con un acuerdo preliminar sobre la película, Lucas empezó a escribir el guión en 1974. Era mucho más ambicioso de lo que había imaginado. Iba a ser un guión muy grueso, de unas 200 páginas. La historia se me iba de las manos. La única manera de poder hacerlo era coger el primer acto y convertirlo en película. Pero ya tenía hecha toda la historia. Pasé un año escribiéndola. No iba a tirar por la borda los otros 2/3, así que pensé, no voy a conseguir más dinero para hacer la película. Sea como sea, terminaré esta saga. Para conseguir que el Consejo de la Fox aprobara el presupuesto, Lucas necesitaba algo espectacular. Contrató a Ralph McQuarrie, un artista conceptual que había trabajado para Boeing.
Había visto algunas de sus obras y era brillante. Le pedí unos bocetos de ciertas escenas para que el estudio pudiera hacerse una idea del proyecto. Cuando les entregué el guión, incluí 5 o 6 bocetos para que vieran el estilo que tendría. Intenté darle escala poniendo figuras pequeñas en fondos espectaculares. George no quería que me preocupara por cómo lo lograríamos. Solo quería hacerse una idea de cómo quedarían las escenas en pantalla. El material de Macquarie conquistó al Consejo de la Fox, que aprobó un presupuesto de más de $8 millones. Con la primera parte de la saga encauzada, Lucas tenía que pensar en el futuro. Fui prudente y no les pedí más dinero ni financiación. Solo quería el derecho a hacer las secuelas. Trabajaba suponiendo, como todos los directores, que la película sería un desastre, que no se le daría publicidad y que tendría una muerte horrible. Si ocurría así, sería muy difícil hacer las 2 películas siguientes. George decía, quiero una gran parte del merchandising. Hasta entonces el merchandising era relativamente desconocido. Pude controlar casi todos los cabos sueltos que al estudio no le interesaban. George tenía visión de futuro y el estudio no. Ellos no sabían que el mundo estaba cambiando. George sí lo sabía, él lo cambió. Cerrado el contrato, Lucas comenzó el casting de su obra galáctica. Compartió el estudio con su amigo Brian De Palma, que buscaba actores para su versión cinematográfica de Carrie de Stephen King. Los dos hicimos las películas y el casting al mismo tiempo, por lo que decidimos aunar esfuerzos. He hecho películas con gente muy joven, sin ningún tipo de experiencia, y he tenido que descubrirlos, elegirlos, hacer pruebas y lecturas con ellos, y eso lleva su tiempo. Pasé 6 o 7 meses seleccionando a los actores. Sentarse en una habitación y entrevistarlos es un proceso muy largo. Vi a miles de personas. Para los papeles principales de Luke Starkiller y Han Solo, Lucas buscó presencia en pantalla y química entre los actores. Well, it checks out again. There's no mistake. You can't find Organa Major? I found it. It's just not there. No, I found it. It's just not there. What's left of it is contaminated. That's it there. Look at those radiation readouts. It's impossible. I've never seen anything like it. The Empire must have gotten here first. Para el papel de Luke, Lucas necesitaba un actor que proyectara inteligencia e integridad. Yeah, well, she's part of the royal family. They won't get anything out of her. She knows the power of mind control. She's part of the royal family. They won't get any information from her. She knows the art of mind control. Mark Hamill, de 24 años, era una cara conocida de la televisión. Recién llegado al cine, su aspecto físico y su trato fácil encajaban perfectamente en el papel. Recuerdo una frase de la prueba. No creo que la olvide nunca. Luke dice, pero no podemos regresar. El miedo es su mayor defensa. No sé si la seguridad actual allí es mayor que la que había en Aquali o Solus, o si está más dirigida a un ataque a gran escala. Fear is their greatest defense. I doubt if the actual security there is much greater than on Aquili or Solus, and what there is most likely directed towards a large-scale assault. Cuando leí esa frase pensé, ¿quién puede hablar así? Pero lo hice. Well, how many more systems have to get blown away before you have no place to hide and are forced to fight? Don't you realize what's going on? Kid, you take the glory and the good intentions. I'll take the reward. El papel de Han Solo necesitaba a alguien mayor con un lado más cínico. What's that little droid carrying that's so blasted important? What's the little droid carrying that's so important? Harrison Ford había trabajado con Lucas en American Graffiti. Pero en principio el director solo quería caras nuevas, por lo que no le permitió hacer las pruebas. Pero fue contratado para dar el pie a los otros actores. Me pidieron que diera el pie y ayudara a los otros actores. Mi tarea consistió en explicarles a quién le tocaba y lo que significaban las frases que iban a leer.
They're gonna follow us, they'll destroy your hidden bases, they'll destroy the whole system. Right, I know they'll follow, and they'll bring the Death Star too. I just wanted to see... Puede que al principio Lucas fuera reacio a usar a Ford, pero el actor lo conquistó, dando a Han una mezcla de arrogancia mercenaria y hastío. La relación entre los personajes estaba muy clara. Mark era el joven inexperto y yo era el sabelotodo. Ambos teníamos papeles muy definidos. The planet's totally blown away. It would have taken 1,000 ships with more firepower than I've ever seen to do that. If the Empire had a new weapon that could do this, I'd know about it. I'd have heard something. Casi todas las actrices jóvenes de Hollywood se presentaron para el papel de la princesa Leia. Aunque el personaje tenía la misma edad que Luke, como líder de la rebelión, Leia debía proyectar más madurez y seguridad en sí misma. The plans and specifications to a battle station with enough firepower to destroy an entire system. Our only hope in destroying it is to find its weakness, which we will determine from the data I stored in R2. When R2 has been safely delivered to my forces, you get your reward. You have my guarantee. What's the little droid carrying that's so blasted important? The plans and specifications to a battle station with enough firepower to destroy an entire system. Una actriz parecía hecha a medida para interpretar a la princesa. Hija de la actriz Debbie Reynolds y del cantante Eddie Fisher, Carrie Fisher era producto de la realeza de Hollywood. Le resultó fácil transmitir la seguridad en sí misma que requería el papel de Leia Organa. Tuve una cita con Brian De Palma y George. Brian lo dijo todo porque en aquel momento George no habló. Estaban considerando a actrices increíbles de mi misma edad para el papel. Yo no pensé que lo conseguiría. But our only hope is to destroy it before it destroys us. But hiding is useless now. With the Death Star, they'll continue to go on destroying systems until they found us. We have no alternative to process the information and use it while there's still time. Lo conseguí con la condición de ingresar en una clínica de adelgazamiento y perder 5 kilos. Supongo que pensaban que los iba a perder de las mejillas. Mi personaje estaba lleno de vida y en cierto modo yo también era así. No creo que me hubieran cogido si hubiera sido tímida. Nos eligieron para actuar de una determinada manera. Para el importante papel del anciano maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, Lucas necesitaba a una estrella consolidada. Sir Alec Guinness era un veterano con más de 40 películas y había ganado un Oscar en 1958 por su actuación en El puente sobre el río Kwai. El papel de Alec Guinness requería cierta estabilidad y gravedad, lo que significaba que necesitábamos un actor de carácter para interpretarlo. Fichar a Guinness fue un gran golpe maestro, pero el casting continuó en Londres, donde se rodó la mayor parte de la película. El personaje de Darth Vader exigía a alguien de estimable estatura física. Para ocupar el puesto de Vader, Lucas contrató al culturista David Prowse, cuyo currículum incluía papeles como el de la criatura de Frankenstein en películas de terror de la Hammer. Para el malvado cómplice de Vader, el gobernador Tarkin, se eligió a otro expupilo de la Hammer, Peter Cushing, de 63 años. Más conocido como el metódico profesor Van Helsing en Drácula, era la elección perfecta para encarnar al gélido comandante de la Estrella de la Muerte. Para el papel de Chewbacca, el imponente copiloto Wookiee de Han Solo, Lucas y Kurtz tuvieron que buscar fuera de los canales normales. Pero con 2 metros 8 centímetros, nadie podía interpretarlo mejor que Peter Mayhew, que trabajaba de camillero en un hospital de Yorkshire. Me senté en uno de los sofás a esperar a George. Se abrió la puerta y entró con Gary detrás. ¿Qué hice yo habiéndome criado en Inglaterra? Levantarme, que es lo que se hace cuando se abre una puerta. George vio mi altura y le dijo a Gary: creo que ya le hemos encontrado. Encontrar a los actores que encarnaran a los robots fue un reto aún mayor. Se necesitaban actores de carne y hueso que dieran personalidad a los 2 androides, C-3PO y R2-D2. Para manejar a R2,
Lucas necesitaba un actor enano pero con gran imaginación. Fue elegido el cómico Kenny Baker, de poco más de 1 metro de estatura. Me había puesto muchos disfraces de gatos, perros y quién sabe cuántas cosas más. Cuando me metí en el robot, George me pidió que sonriera mucho. Yo lo hice desde dentro. Nadie podía ver mis expresiones, obviamente, pero tenía que hacer algo para hacerme con el personaje. Anthony Daniels no solo tenía la complexión física necesaria para ser C-3PO, sino también experiencia como mimo. Vi un dibujo por encima del hombro de George. Y me pasó una cosa extraordinaria. Miré esa cara y ella me miró a mí. Y tuvimos un increíble contacto visual. Era como si se saliera del dibujo, como si me estuviera diciendo, ven conmigo. La vulnerabilidad que había en su mirada me hizo querer ayudarle. ¿No es extraño? Años después, hablé con Ralph McQuarrie y le dije, ¿sabes que todo fue culpa tuya? Con el proceso de preproducción en marcha, Lucas necesitaba una fuerza rebelde que asumiera el reto de la producción. En el verano de 1975 fundó la compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic, ILM. En aquella época no había empresas de efectos especiales y los departamentos de los estudios se habían disuelto, en parte por el coste y en parte por las preferencias del público, porque la cultura de entonces prefería las películas más realistas. Abordamos los efectos especiales como un gran experimento. Empezamos con gente que trabajaba con maquetas arquitectónicas y en publicidad y que nunca habían hecho cine. John Distra supervisó el trabajo. Era un cámara que había trabajado con Douglas Trumbull en películas como Las naves misteriosas. Yo iba a ser el responsable de los efectos especiales de la película. Usamos el concepto del control de movimiento, que consiste en ser capaz de repetir exactamente el movimiento de la cámara para generar múltiples elementos de la película. Lo logramos controlándola con un ordenador que en aquel momento eran microprocesadores hechos de encargo. No había ordenadores personales, nadie se podía comprar uno. Lo hicimos expresamente. Éramos una pandilla de locos trabajando con robots. Estábamos haciendo una película para la Fox cuando nosotros solo hacíamos anuncios. Todos soñábamos con hacer algo así. Era como un sueño hecho realidad. La Guerra de las Galaxias llegó en el mejor momento para nosotros. En marzo de 1976, George Lucas y su equipo llegan al norte de África. Era una extraña caravana de ingleses y norteamericanos trabajando en un país de habla francesa con un guión en el que pocos creían. Las 2 primeras semanas de rodaje tuvimos muchos problemas con las condiciones meteorológicas. Los decorados salieron volando y no pudimos rodar. Fue un desastre. Quise tirar la toalla. La situación podía conmigo y no sabía qué hacer. You must do what you feel is right, of course. Con temperaturas superiores a 40 grados a mediodía, Túnez era cualquier cosa menos un lugar de diversión. Asfixiándose durante horas dentro de los trajes, incluso el coordinador de especialistas Peter Diamond consideró las condiciones físicamente extenuantes. Yo fui el único especialista en Túnez. Hice de morador de las arenas. A mí no me gusta el sol, me quemo. Y casi me muero con aquel calor. No podía soportarlo más. Hacía demasiado calor. Y hubo muchos otros problemas. No fue una buena elección. We seem to be made to suffer. It's our lot in life. A C-3PO le ensamblaron por primera vez el día antes de empezar a rodar. R2-D2 no funcionaba bien. Podía caminar con las 3 patas, pero no podía girar la cabeza al mismo tiempo. Había cables por todas partes. La cabeza iba sobre un riel de rodamientos. Acostumbraba a cogerla por donde podía y la giraba de un lado a otro, pero no demasiado. Porque si lo hacía, los cables me habrían rodeado el cuello. A veces cortaban para comer y todo el mundo se iba dejándome allí. Luego se acordaban de mí, pero me lo hicieron varias veces.
Ponerme el disfraz por primera vez ya fue difícil, pero a los 2 pasos, la pierna izquierda se hizo pedazos dentro del plástico del pie izquierdo y fue acuchillándome lenta pero inexorablemente la parte blanda del pie. Tuve que quitármela y llegar al plató cojeando. Pensé en los días que me esperaban. Cuando actores y técnicos empezaban a quejarse de las condiciones adversas, Sir Alec Guinness servía de modelo de profesionalidad. Era fascinante observar a Alec Guinness. Siempre preparado, siempre profesional, siempre amable con los otros actores. Sabía cómo servir a la historia. Dio legitimidad a la película. Yo le pregunté por qué quería hacerla. Me dijo que le encantaba la idea de encarnar a un mentor o un mago en una historia donde el bien y el mal estaban tan claramente definidos. Mientras, Lucas se desesperaba con la utilería que no funcionaba, las averías electrónicas y los problemas de producción. Debía cumplir el plazo previsto. Después de Túnez, la producción se desplazaría a un entorno más controlado. Los estudios Elstree, a las afueras de Londres. Los platós de Elstree eran los más grandes del mundo y los decorados terminados tras meses de construcción eran igualmente impresionantes. Todos los actores estarían juntos por primera vez. Era como una película diferente. Como si volviéramos a empezar y todo fuera nuevo otra vez. Teníamos diferentes edades. Yo tenía 19, Harrison 33. Era el mayor. Cuando le conocí supe que sería una estrella. Little man's mad. You said it, Chewie. Boy, where'd you dig up that old fossil? Ben is a great man. Yeah, great at getting us into trouble. I didn't hear you give any ideas. Pero trabajar en los estudios Elstree no significó el fin de los problemas de producción o de las estrictas normas de los sindicatos británicos. Teníamos que dejar de rodar a las 5:30 de la tarde, a no ser que estuviéramos en medio de un plano. Podía pedirles que se quedaran 15 minutos, pero siempre se negaban. No quiero menospreciar a los ingleses, pero no querían hacer horas extra. La mayoría de los técnicos pensaba que no era más que una película infantil. A veces incluso había que hacer que los actores se tomaran en serio su trabajo. Había una princesa con 2 extraños rodetes a los lados de la cabeza y un gigante disfrazado de mono. Era raro, muy raro. Era un diálogo muy difícil. Recuerdo que era algo así como: Gobernador Tarkin, he notado su repugnante fetidez. No sé otras personas, pero yo desde luego no hablo así. Governor Tarkin, I should have expected to find you holding Vader's leash. I recognized your foul stench when I was brought on board. Charming to the last. Solíamos decir: esto se puede escribir, pero no decir. Lucas también se desesperaba porque el vestuario, los decorados y otros elementos de producción no encajaban con su visión de la película. Los obligados compromisos que imponía el presupuesto le acosaban casi a diario. La escena de la cantina fue decepcionante porque estaba descrita de una manera muy imaginativa. Pero al llegar allí, aquello parecía la casa de los horrores. Había un hombre rana, una chica ratón y un grillo gigante. Fue muy decepcionante. George nos decía que no nos preocupásemos, que se encargarían de solucionarlo. No veíamos nada de lo que terminó viéndose en pantalla. Cuando mi planeta explotaba, yo estaba mirando a un hombre que movía un tablero con un círculo de un lado a otro. Fue divertido. Proceed with the operation. You may fire when ready. What? Dantooine is too remote to make an effective demonstration. We will deal with your rebel friends soon enough. No. Bang! And you call yourselves humans? Tuvimos que llenar muchos huecos.
Si hacíamos algo que no le gustaba, nos lo decía en vez de marcarnos cómo hacerlo. A George le gusta la gente. Es muy cariñoso, pero es un poco impaciente con el proceso de la interpretación. Si cree que algo está ahí, tiene que estar ahí. Él lo ha escrito, tienes que hacerlo a su manera. Pero a veces no es tan fácil hacer que funcione. Se centraba en su trabajo y en conseguir que todo saliera bien. El humo y las detonaciones tenían que sincronizarse. Y nosotros nos burlábamos de él despiadadamente. Okay, cut. Cut it. And. Oh! The mic was in frame. The mic was in picture. Oh. The mic was in picture. The mic was in picture. Go back to first position. Sound department. Es increíble lo que puedes hacer cuando tienes una visión clara, cuando tienes ambición y cuando puedes controlar la voluntad de otros a tu antojo. La visión de George y su pasión por la idea era lo que mantenía viva la ambición. Quizá la escena más arriesgada de la Guerra de las Galaxias fue la protagonizada por Mark Hamill y Carrie Fisher. La huida de Luke y Leia a través de un enorme abismo en la Estrella de la Muerte. La princesa Leia y Luke Skywalker tenían que balancearse para sortear el vacío. No podíamos permitirnos poner unos dobles, así que le dije a George que yo les enseñaría a hacerlo. Era seguro. Mi compañero y yo nos pusimos los arneses y los cables. Todos estaban abajo. Nosotros estábamos a 20 metros de altura. Cuando lo cruzamos se oyó un desgarro y mi compañero me dijo que mi arnés se había partido. Mark se negó a hacer la escena porque era demasiado peligrosa. Descubrí que hay que ser un buen mentiroso. Le dije que se habían roto mis pantalones. Él pensó que fue el arnés. Y yo le dije, Mark, no te dejaría hacerlo si fuera peligroso. Lo hicieron en una toma. En aquel momento del rodaje yo seguía preocupada por mi peso. Pensé que no podría hacerlo. Creí que no lo lograríamos y que cuando me cayera dirían, sigues demasiado rechoncha, traed a Jodie Foster. Al otro lado del Atlántico, el jefe de producción de la Fox, Alan Ladd Jr., seguía siendo el principal apoyo de la película, por no decir el único. Había muchos problemas. En todas las reuniones del consejo a las que asistía, el tema principal era la Guerra de las Galaxias. No dejaban de hablar de los costes. Me decían que habían leído parte del guión y que no tenía ni sentido ni forma. Hay cosas que se me han quedado grabadas y que me hicieron reír. Al estudio le preocupaba si el Wookiee debía o no llevar pantalones. Nos pedían que llevara pantalones con tirantes. No podía creerlo. De todas las cosas por las que preocuparse, a ellos les inquietaba que el Wookiee no llevara pantalones. Íbamos con 2 semanas de retraso. Entonces al Consejo de Administración de la Fox le entró miedo y le dijeron a Alan Ladd Jr. que el rodaje tenía que terminar. Alan me dijo que teníamos que acabar en la semana siguiente porque tenía otra reunión del Consejo y no podía decir que seguíamos rodando. Las escenas finales se rodaron a toda velocidad, con Lucas yendo como un loco de un decorado a otro. Al final tuvimos que dividirnos en 3 unidades. Gary dirigió la segunda unidad y tuve el honor de dirigir la tercera unidad. Me encargué de los primeros planos de la tercera pata de R2D2 rompiéndose. Nada espectacular, pero tuvimos que terminarla así. That old man got the tractor team out of commission or this is going to be a real short trip. Okay, hit it! La Fox programó el estreno de la Guerra de las Galaxias para las Navidades de 1976. A 6 meses de la fecha no había apenas posibilidades de acabar a tiempo. Había terminado el rodaje y estaba agotado, pero tenía que pasar directamente al montaje sin descansar. Ansioso por entregar el trabajo dentro del plazo previsto, Lucas se sorprendió cuando vio el primer montaje de la película esa primavera. There, the Groiters are losing power! All right. I'll get it.
El primer montaje era un desastre absoluto. Intenté que lo montaran según mis indicaciones, pero no quisieron y tuve que prescindir del montador. Iba mal de tiempo y tenía que correr para terminar la película. 177, take 2. Lucas se dio cuenta de que su única esperanza era empezar de cero. And I am C-3PO, human-cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2. Oh, hello. Para remontar la película, Lucas contrató a Paul Hirsch y Richard Chew. Durante varios meses contó con su mujer Marcia, que montaba New York con Martin Scorsese. Take 250, take 7. Action. You must do what you feel is right, of course. Se montó de una manera muy tradicional. Primero el plano máster y luego los insertos. Dejamos que el ritmo de los actores marcara los cortes en vez de hacer que los cortes marcaran el ritmo de las escenas. 211, take 3, guide track. Action! Tal y como la habían montado no resultaba emocionante. Richard y yo íbamos saltando de un rollo a otro. Si él estaba con el primero, yo cogía el segundo. El que terminaba cogía el tercero y así sucesivamente. Usamos tomas hasta el último fotograma. Muchas veces el siguiente fotograma era el flash de la cámara. Por ejemplo, hay una toma de los moradores de las arenas en las que uno de ellos golpea a Luke y sostiene el arma sobre su cabeza. Él solo lo hizo una vez, nosotros lo pusimos varias. Lo único que se ve es lo que estaba presentable. Lo que había detrás era un auténtico desastre. Sin posibilidad de que estuviera terminada para Navidad, el verano de 1977 fue la nueva fecha establecida. Algunos dudaban de que la película llegara siquiera a los cines, pero si las cosas habían ido mal en el montaje, la situación en ILM era incluso peor. La compañía intentaba crear efectos especiales inéditos hasta el momento. Habían gastado la mitad del presupuesto y solo tenían 4 tomas que rechacé. Eran de muy mala calidad. Eso fue una gran decepción. No tenía efectos especiales y ni siquiera sabía si las naves iban a funcionar. Fueron momentos de desesperación. Tras una visita especialmente intensa a la empresa, Lucas sintió fuertes dolores en el pecho. Creyendo que era un infarto, el director ingresó en el hospital del condado. Le diagnosticaron hipertensión y agotamiento y le recomendaron reducir el estrés. En aquel momento sentí que me había metido en un buen lío y no sabía cómo salir de él. Lucas intensificó los esfuerzos por salvar la Guerra de las Galaxias. No tuvo otra alternativa que tomar cartas en el asunto para renovar los efectos especiales cruciales de la película. Establecimos un departamento de producción en la empresa y yo lo visitaba 2 veces por semana. Nos pareció que a muchos de ellos no les preocupaban nuestros problemas con la fecha de estreno. Muchos parecían necesitar un auténtico departamento de producción que cumpliera su parte del trabajo. A falta de muchas tomas, la ILM tendría que completar un año de trabajo en tan solo 6 meses. Gary era humanitas y podía entender nuestros problemas. George era un contador de historias. Nosotros teníamos que servir a sus necesidades. Pero para lograrlo, teníamos que construir las ideas salidas de su mente. Para ayudarles a inspirarse, Lucas montó combates aéreos de viejas películas bélicas. Aquel fue el primer animatic. Ahora es una práctica común que se hace con el ordenador. Seguimos la acción fotograma a fotograma tan de cerca como pudimos. Y fue muy útil. Es imposible describir el mundo abstracto de la batalla. El storyboard no lo hacía hasta el punto de marcar el ritmo que necesitaba.
Fue genial. A la llegada del invierno, la película empezaba a tomar forma. That's it! We did it! We did it! Trabajando a partir de las pistas de producción, el técnico de sonido, Ben Burtt, añadiría una parte crítica de la película. Burtt pasó un año construyendo un catálogo de sonidos para cosas que no existían en nuestra galaxia. George introdujo la idea que llamó pista sonora orgánica. Pensó que el sonido de Chewbacca se podría hacer a partir de grabaciones de perros u osos. Además de eso, grabé leones, tigres y algunas morsas. El oso puede hacer un sonido que parece de enfado, o un sonido agradable, o algo que parece una frase. La voz de R2 sería el problema más difícil de resolver. Hablando de la personalidad de R2, pensamos en ponerle los sonidos de un niño pequeño. Grabamos a muchos bebés. Pero mientras discutíamos sobre la voz de R2, nos dimos cuenta de que nosotros mismos estábamos haciendo los sonidos. Unos cuantos experimentos nos hicieron combinar mi voz haciendo de bebé con el sintetizador electrónico. R2 es 50% máquina, 50% orgánico. La respiración de Vader se grabó colocando un pequeño micrófono dentro del regulador de una botella de buceo. Encontrar la voz para Darth Vader fue otro reto. Lucas nunca tuvo intención de usar la voz de David Prowse grabada en plató. Todavía sigo oyendo el acento de David Prowse amortiguado en la máscara de Darth Vader. Hacía todo el diálogo como si insultara a Carrie Fisher. Era divertido y aterrador al mismo tiempo, porque no sabíamos cómo sonaba Darth Vader. Era la primera vez que lo oíamos. ¿Ese era Vader? Nos parecía escocés o algo así. La voz de Prowse sería sustituida después por la interpretación menos amenazadora del actor de cine y teatro James Earl Jones. George había contratado a Prowse, pero dijo que quería una voz más oscura. Y no se refería al tono de la piel, sino al timbre. Dicen que pensó en Orson Welles. Pero probablemente pensó que Orson sería demasiado reconocible. Así que terminó eligiendo una voz nacida en Mississippi, criada en Michigan y que tartamudeaba. Esa era mi voz. I want to know what happened to the plans they sent you. I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take it away. La voz de C-3PO también nos costó mucho. Teníamos que hacer algo. Se probaron varias voces y se vio cómo resultaría C-3PO con diferentes voces. Fueron unos 30 actores, muchos de ellos conocidos. Stan Freeber y muchos otros hicieron las pruebas. Parece ser que un actor de doblaje de dibujos animados, acostumbrado a poner cientos de voces, le dijo a George que la voz de Tony era la ideal para el personaje. Hey, we don't serve their kind here. Why don't you wait out by the speeder? We don't want any trouble. I heartily agree with you, sir. 428, take 7. Action! Here we go, cutting the sublight engines. Finalmente, el montaje, el sonido y los efectos especiales tomaban forma. Recuerdo dar la lata a George preguntándole, ¿podemos ver la partitura? Afortunadamente, Lucas pudo contar con uno de los compositores más consumados de la industria, John Williams. Williams había conseguido un Oscar por Tiburón de Steven Spielberg
y su currículum incluía numerosas partituras para cine y televisión. George me dijo que lo que íbamos a ver en la película representaba mundos nunca vistos, pero que la música debía darnos una especie de sostén emocional. Debíamos escuchar una melodía romántica para la princesa Leia, música bélica para las escenas de combate, o algo muy enfático para Darth Vader. En marzo de 1977, John Williams dirigía a la Orquesta Sinfónica de Londres en la banda sonora de la Guerra de las Galaxias. Grabada en 12 días, fue una gran obra maestra sinfónica, una de las pocas cosas que superó las expectativas de Lucas. Escuchar a Johnny interpretar esa música fue una emoción difícil de describir. Fue mi primera oportunidad de trabajar con la Orquesta Sinfónica de Londres. Fue increíble. Como la propia película, su música desafió las normas. En una época en la que el sonido disco acaparaba las listas, una banda sonora sinfónica era otro enorme riesgo por parte de Lucas. Johnny entendió el género del que estábamos hablando. Era de un grupo de compositores que no estaban bien mirados en los 70. Había una actitud diferente hacia las partituras sinfónicas al viejo estilo. Miembros de la industria habían pronosticado el fracaso de la película, pero gracias a la previsión de Lucasfilm se había formado un pequeño grupo de fans. Charles Lippincott fue contratado como director de marketing. Era un aficionado a la ciencia ficción y tenía contactos con los fans. Creo que eso fue vital. Los aficionados a la ciencia ficción iban a ser el gran apoyo de la película, independientemente de su popularidad con otro tipo de público. Ellos eran el objetivo a conquistar. Temiendo que cayera bajo el peso de otras películas estivales como Los Caraduras, la Fox cambió el día del estreno al miércoles anterior al Día de los Caídos en Guerra. Pero poco más de 40 cines accedieron a proyectarla. Nadie quería reservarla. Ese mismo verano de 1977, la Fox estrenó El otro lado de la medianoche, basada en un famoso bestseller. No era una buena película, pero el libro había tenido mucho éxito. Para tener El otro lado de la medianoche, había que exhibir La Guerra de las Galaxias. La víspera del estreno, la Fox, George Lucas, los actores y el equipo se prepararon para lo peor. De una forma u otra, el 25 de mayo de 1977 sería un día que nunca olvidarían. La primera secuencia era una de las más importantes de toda la película por los efectos especiales. Si al público le gustaba, ya era nuestro. Todo el mundo hizo una exclamación de asombro. Cuando la nave aparece por encima, me levanté de la butaca. Era muy potente. Había visto el plano, pero sin música ni contexto no es lo mismo. Hubo una reacción extraña, algo nunca visto. Nunca había visto efectos especiales tan reales. Me deslumbraron. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you.
This is some rescue. Me encantó porque me gustaron mucho la historia y los personajes. Somebody get this big walking carpet out of my way. Good luck. Fue revolucionaria. Es la obra de un genio. The Force will be with you, always. Nos quedamos de piedra pegados a las butacas del cine. ¿Quién había podido hacer todo eso? Use the Force, Luke. I have you now. El cine se llenó de gente y todo el mundo gritaba y aplaudía. You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home. Cuando terminó, todo el mundo estaba como en una nube. Sorprendidos. No sabíamos lo que nos esperaba. Fue maravilloso. Cuando salimos del cine, unos niños nos pidieron un autógrafo. No podía ser verdad. Al fin y al cabo, solo habíamos hecho las maquetas. Pero ellos tenían muy claro lo que querían. Entonces nos dimos cuenta de la repercusión que tendría. La gente se levantó y aplaudió. Nunca había visto nada igual en mi vida ni creo que vuelva a verlo. Estrenamos en 37 cines y batimos 36 récords de taquilla. Me quedé de piedra. Tuvo una respuesta increíble. Solía pasar por los cines y ver las colas. Fue uno de los primeros grandes éxitos de taquilla. La oportunidad lo es todo en el arte. De haberse hecho antes, hubiera sido Buck Rogers y demasiado tarde no habría tenido cabida en nuestra imaginación. Se estrenó justo cuando terminaba la guerra de Vietnam, cuando Norteamérica se sentía insegura, cuando habían muerto las viejas historias. Hacerla en ese momento fue otra de las claves del éxito. Y además es muy divertida. Después de la película, la carrera de todos cambió. De la noche a la mañana, Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford se hicieron nombres muy conocidos. Empecé a frotarme las manos. Podía seguir trabajando. Tenía la oportunidad de aprovecharme del éxito de esta película y trabajar. Y si a nosotros nos cambió la vida, a George más. Un mes después del estreno me convencí de que era un éxito. En ese momento me di cuenta de que debía continuar y hacer otras películas. Irónicamente, el director independiente que no quería tener nada que ver con Hollywood se había encargado de revigorizarlo. En 3 semanas el valor de las acciones de la Fox se duplicó. Los mayores beneficios conseguidos por la Fox en un solo año habían ascendido a 37 millones de dólares. En el año 77 o 78 fueron de 79 millones. Y todo gracias a la Guerra de las Galaxias. El impacto cultural de la historia espacial de Lucas fue mayor de lo que nadie pudiera haber imaginado, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. A la ceremonia de las huellas, en el teatro chino, acudieron miles de personas. Entonces nos dimos cuenta de que era mucho más que el público de una película de ciencia ficción. Los mayores fans fueron niños. Estaban deseando llevarse a casa la experiencia de la película. Pero en los primeros meses tras su estreno se comercializaron pocos productos. Cuando se estrenó no había nada, ni siquiera para las Navidades del 77. Entonces se hizo la campaña de la caja vacía propuesta por Kenner. Se trataba de vender cajas con las ilustraciones de la película. Los niños las pidieron por Navidad, pero al abrirla solo había un pequeño certificado que decía que podría conseguir ese juguete en marzo. The Star Wars Early Bird Certificate Package, new from Kenner.
Me hizo gracia que pusieran caretas con mi foto en las cajas de cereales a las que se podían recortar los ojos. Dimos nuestro consentimiento. Y ahora, cuando me miro en el espejo, tendría que pagarle a George un par de dólares. No eres realmente famosa hasta que no eres un dispensador de caramelos. Pero la verdad es que yo no soy famosa. Es la princesa Leia, y yo me parezco a ella. Para Lucas, el merchandising fue un medio para lograr un fin que le ayudaría a rodar las secuelas de la Guerra de las Galaxias y otros proyectos igualmente importantes. En los premios de la Academia del año 78, la película consiguió 8 nominaciones a los Oscar y se llevó 7 a casa, incluyendo los de mejores efectos especiales, sonido, montaje y decorados. Fue genial, maravilloso. Un sueño hecho realidad, el sueño americano. Gané el Oscar de la Academia por la Guerra de las Galaxias sin proponérmelo. Mi objetivo era conseguir otro trabajo. Aunque no consiguió ganar el Oscar a la mejor película, su nominación fue todo un logro para George Lucas y su película infantil. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Es la aventura espacial más popular de todos los tiempos. Exciting is hardly the word I would choose. Una de las sagas más innovadoras de la historia de Hollywood. There'll be no one to stop us this time. Cautivó a todo el mundo con una fuerza irresistible. You've taken your first step into a larger world. Y catapultó a la fama a 3 jóvenes actores. I got him! Great kid! Don't get cocky! Toda mi vida cambió con las oportunidades que me dio el éxito de la Guerra de las Galaxias. Es un maravilloso cuento sobre el bien y el mal. Era la visión de George, y verdaderamente es un hombre muy visual. Pero la trilogía de la Guerra de las Galaxias no solo cambió nuestra forma de ver películas, también cambió la forma de hacerlas. George ha conseguido tantas cosas que ha cambiado la industria del cine como la conocemos. Lo que comenzó como un cuento de hadas galáctico se convirtió en una historia de éxito jamás soñada por un hombre. Nunca hubiera imaginado tal éxito. No esperaba que la Guerra de las Galaxias fuese muy taquillera. Pero se convirtió en un fenómeno de masas. La historia de la Guerra de las Galaxias. Episodio 2. Además de los elogios de la industria, la Guerra de las Galaxias recaudó más dinero que ninguna otra película de la historia. Tras años de duras batallas, Lucas le ganó la partida a los estudios. La Fox le habló de una inevitable segunda parte. Era el momento que el director llevaba tanto tiempo esperando. Era la oportunidad perfecta para independizarse del sistema de Hollywood. No me importaba estrenar a través de ellos, pero financiar las películas les permitía hacer cambios. Yo quería evitar eso. Decidí rodar de manera independiente. En Hollywood, la norma es no invertir nunca dinero en una película, ni siquiera si es tuya. Pero George autofinanció el Imperio Contraataca a través del banco. Estamos hablando de una película de $30 millones de la época. El Imperio Contraataca reuniría a casi todo el reparto de la primera película. El film se movería en otras direcciones, profundizando en las emociones de los personajes. Iba a ser muy difícil, pero me alegré de que no fuera un refrito de la primera parte. De que después de haber tenido un fantástico comienzo y conseguir un gran éxito, no se fuese todo al infierno. Eso es lo que suele ocurrir con las segundas partes. El Imperio también abriría sus puertas a un romance entre Han Solo y la princesa Leia. Pero esta vez George Lucas no se sentó en la silla del director. Era demasiado duro crear una empresa, conseguir el dinero, hacer la película y sentarse todos los días en el plató para dirigirla. Esa vez decidí contratar a un director. Conocido por películas de actores como Up the Sandbox y Los ojos de Laura Mars, Irving Kershner nunca había dirigido un éxito de taquilla.
Pero el énfasis en los personajes era exactamente lo que se necesitaba. El argumento era mucho más difícil. Se necesitaba humor y no contaba con situaciones cómicas. Se necesitaba una historia de amor y no había muchas escenas de besos y abrazos. Necesitaba algo intenso en el alma de Luke. Él lleva el peso de la película y no sabía cómo hacer nada de esto. En los años posteriores al estreno de la Guerra de las Galaxias, rebautizada como Episodio 4, Una Nueva Esperanza, la ILM había recorrido un largo camino. Ya no era una empresa novata luchando por subsistir. George nos dijo, esta vez tenemos algo de dinero. Era genial. No sabíamos si podríamos superarnos, pero decidimos hacer un buen trabajo y divertirnos con él. George nos dio una gran historia. El Imperio nos dio un montón de problemas con los que no contábamos. La película era una empresa mucho mayor de lo que se había concebido originalmente. Había más presupuesto. Los encargados de los efectos visuales nos advirtieron que no trabajásemos con nieve, porque era imposible mantener el color. Pero ignoramos todos los consejos y decidimos rodar en la nieve. Fue un proceso agotador. De nuevo, como en Túnez, estábamos en Noruega rodando en un glaciar y fue el peor invierno en Escandinavia en 50 años. 20 grados bajo cero y 5 metros de nieve. Cuando llegamos a Noruega, yo no pude salir del hotel porque había una pared de nieve que había caído durante la noche. Colocamos la cámara en la entrada del hotel, en la puerta trasera. El equipo estaba dentro, al calorcito. Mark tuvo que salir a la nieve y huir de la criatura de hielo. No pasamos de la puerta. Él se congeló y nosotros no. El reparto de El Imperio Contraataca tendría que conseguir que el segundo episodio mereciera los 3 años de espera. All right, boys, keep tight now. Luke, I have no approach vector. I'm not set. Steady, Dak. Attack pattern Delta. Go now. Como en la primera película, el rodaje principal de El Imperio Contraataca se hizo en los estudios Elstree de Londres. Aquí los miembros del reparto original conocieron a un nuevo personaje, Lando Calrissian, interpretado por Billy Dee Williams. Why, you slimy, double-crossing, no-good swindler. You got a lot of guts coming here after what you pulled. How you doing, you old pirate? So good to see you. I never thought I'd get to meet you again. Well, he seems very friendly. Yes, very friendly. Siempre es interesante crear un personaje dual. Nunca se puede estar seguro de él, especialmente si es encantador. Y el mío lo era. What's going on, buddy? You're being put into carbon freeze. What if he doesn't survive? He's worth a lot to me. The Empire will compensate you if he dies. Put him in. Nos centramos en la escena en la que Han Solo entra en la cámara de congelación. George había escrito un diálogo entre la princesa Leia y Han Solo. Ella decía, te quiero. Y él contestaba, yo también te quiero. Pero me pareció que no se estaba aprovechando el personaje que habíamos creado para Han Solo. Lo intentamos toma tras toma, pero no me gustaba nada. Finalmente le dije a Harrison, no lo pienses, vamos a rodar. Venga, acción. I love you. I know. Cuando desaparecía dije, corten. Había sido genial.
Ese era Han Solo. Irónicamente, el personaje más comentado de El Imperio Contraataca no era un humano, sino una marioneta de 1 metro escaso de estatura llamada Yoda. Diseñada por Stuart Freeborn y manipulada por Frank Oz, la diminuta criatura era todo un personaje y un logro en las marionetas de cine. George me mostró los bocetos originales. Eran interesantes, pero yo quería darle más profundidad. Me miré al espejo y pensé que había algo divertido en mi cara, así que modelé algo de mí mismo. Pero tenía que hacerle parecer inteligente. Tenía esta fotografía de Einstein y le puse sus mismas arrugas alrededor. Tuve que pensar mucho en el diseño porque debía tener acción y movimientos, especialmente en la cara y el cuerpo. Eran muchos factores a tener en cuenta, pero finalmente funcionó. Stuart trabajaba bajo presión y estaba nervioso. Tenía que terminar el trabajo y nosotros empezar a rodar con Yoda. Mientras hablábamos con él, yo estaba jugando con la cabeza de Yoda. Se me cayó y se rompió. En ese momento Stuart dijo, necesito una copa. Fue horrible. Estábamos sometidos a mucha presión y yo lo estropeé todo. Fue un duro trabajo físico. El suelo estaba a más de 1 metro de altura y yo tenía que estar debajo, con la mano levantada a través de un agujero. Recuerdo que Kersh no me hablaba a mí, hablaba con Yoda. Y yo le decía, Kersh, no te oigo, estoy debajo. La presión era extrema porque yo tardaba mucho, pero era la primera vez que se hacía algo así. Había uno con los cables de las orejas, otro con los de los ojos y otro para la mano izquierda. Éramos 4 personas intentando dar vida a un personaje. Center those eyes a bit. Yeah, just 1 second. There. That's a bit too far. There. That's it. That's good, Graham. Okay, we'll go back into that. Ready. All right, action. I followed my feelings. You are reckless. So was I, if you remember. He is too old. Yes, too old to begin the training. I'm not afraid. Oh, you will be. You will be. Sorry. Problems. Fue todo un logro, porque si la marioneta no hubiera funcionado, toda la película se hubiese ido al traste. De haber parecido una marioneta de niños, una rana Gustavo cualquiera, habría sido un desastre. Toda la película se hubiese venido abajo por ello. Is the dark side stronger? No. But the easier, more seductive. But how am I to know the good side from the bad? You will know when you are calm, at peace. Yo fui el único actor humano convocado durante meses. El parte decía, actor Mark Hamill, personaje Luke, atrezo, serpientes, lagartos, robots, máquina de humo y monstruos de gila. If you choose the quick and easy path, as Vader did, you will become an agent of evil, and the galaxy will be plunged deeper into the abyss of hate and despair. Are you standing right in front of the light? Yeah. Frank Oz y su equipo estaban ahí, pero enterrados. Yo llevaba un auricular por el que me daban instrucciones. Pero si movía la cabeza donde no debía, podía coger otra emisora y escuchar a los Rolling cantar Fool to Cry. Una vez corté la escena diciendo, estoy escuchando a los Stone. Y Kirchner dijo, corten. Y vino corriendo a decirme que si me volvía a pasar eso, lo ignorara. Había muchos elementos en el decorado de los que preocuparse. Las serpientes, los robots. Era una cuestión de prioridades. Yo estaba preocupado por cómo iba a hacer mi escena. Y el resto se preocupaba de todo menos de mí.
I don't believe it. That is why you fail. Aunque se habían previsto los gastos de producción y las expectativas eran considerablemente altas, cuando el imperio se pasó del presupuesto en $10 millones, Lucasfilm se encontró ante una crisis económica. Yo esperaba que el banco me permitiera terminar sin tener que ceder todos mis derechos y mi independencia a la 20th Century Fox. Lo logramos pagándoles un poco más de dinero, pero conseguimos que no se quedaran con las licencias ni con los derechos de las secuelas. Eso era lo que yo quería, y creo que la Fox estaba tan preocupada porque termináramos la película como nosotros. El presupuesto del Imperio Contraataca fue muy riguroso, pero la seguridad durante la producción fue aún mayor. Solo Lucas, Kershner y los productores de la película conocían la historia. El clímax de la película, cuando Darth Vader revela su verdadero parentesco con Luke Skywalker, fue ocultado a todo el mundo, incluso a David Prowse y Mark Hamill. A Hamill se lo dijeron en privado momentos antes de rodar. Estaba con Mark y le dije, ¿sabes que Darth Vader es tu padre? ¿Cómo? Me llevó a un lado y me dijo, va a decir esto. Y rodamos la escena. Darth Vader iba a decir unas frases que no importaban. Lo importante es que usara su propio ritmo comparado con lo que estaba haciendo. There is no escape. Don't make me destroy you. Hicimos varias tomas y finalmente lo consiguió. Join me and I will complete your training. Y allí estaba Darth Vader diciendo sus frases. Él pensaba que las estábamos grabando, pero no era así. Lo único que nos importaba eran sus gestos. Decía, no sabes la verdad, Obi-Wan mató a tu padre. Y después lo grabamos todo. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. Cuando leí el diálogo por primera vez y decía, Luke, soy tu padre, pensé que estaba mintiendo. No sabía cómo iba a terminar aquello. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough! He told me you killed him. No, I am your father. Y yo gritaba, no podía ser de otra forma. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. El estreno de El Imperio Contraataca el 21 de mayo de 1980 superó todas las expectativas. En 3 meses, Lucas había recuperado su inversión de $33 millones. En un gesto radical para las pautas hollywoodienses, compartió los beneficios de la película con todos sus empleados, repartiendo más de $5 millones. Lucas había cambiado la tendencia al realismo de Hollywood y devuelto el sentido de la fantasía. Las películas volvían a ser divertidas. Pero una vez terminada, el director se vio inesperadamente envuelto en la política de Hollywood. Para conservar las espectaculares secuencias de apertura de sus películas, Lucas quiso que los títulos de crédito aparecieran al final. Era una decisión poco usual. Para la primera parte, los sindicatos de guionistas y directores lo habían permitido. Pero cuando Lucas pretendió hacer lo mismo en la segunda parte, le multaron con $250.000 y un intento de retirar la película de los cines. A continuación, la asociación de directores fue a por Irving Kershner. Para proteger a su director, Lucas pagó todas las multas a la asociación, pero la situación le dejó frustrado y perseguido. Lucas se enfadó tanto que abandonó el sindicato de directores, el de guionistas y la asociación de cine. Otra desafortunada víctima de la película fue Alan Ladd Jr.
Lo que terminó con mi puesto en la Fox fueron las críticas. Todos estaban enfadados e irritados a pesar de que habían ganado millones de dólares. Tuve una discusión muy fuerte con el consejo. Salí dando un portazo y dije, me voy. Ahí acabó la historia. La 20th Century Fox pagó un alto precio por la marcha de Ladd. Con su mayor aliado fuera del estudio, Lucas decidió llevar su nueva idea para una película a la Paramount. Una aventura llamada En busca del arca perdida. George Lucas había ganado la batalla para lograr su independencia como director, pero la guerra entre la Alianza Rebelde y el Imperio Galáctico estaba lejos de acabar. Cuando comenzó la producción del capítulo final de la saga, sabía que las expectativas de fans y crítica serían mayores que nunca. Nada podía darse por sentado. George me dijo que el título del episodio 6 sería El retorno del Jedi. Le dije que era un título un poco flojo. Un par de días después, dijo que la llamaríamos La venganza del Jedi. Elegir el título de la película fue solo el principio. Requeriría miles de decisiones de producción en ambos lados del globo. Como Lucas descubrió, la independencia es un arma de doble filo. Abandonar el sindicato de directores le imposibilitó contratar a su primera elección, Steven Spielberg. Escogió al galés Richard Marquand, más conocido por el thriller sobre la Segunda Guerra Mundial, El ojo de la aguja. Cuando los dos coincidieron con Lawrence Kasdan para hablar sobre el guión del Retorno del Jedi, fue un aspecto clave saber si Harrison Ford, famoso ya por su papel de Indiana Jones, regresaría como Han Solo. Después de la Guerra de las Galaxias, los otros actores habían firmado para hacer 2 más porque yo quería terminar la saga, pero Harrison no lo hizo. Él tuvo la idea de que lo matáramos. Pensé que Han Solo debía morir. Debía sacrificarse por los otros 2 personajes. Yo también creía que alguien tenía que irse, que alguien tenía que morir. No tenía madre, ni padre, ni futuro. Ya no tenía responsabilidades en ese punto de la historia. Debíamos permitirle que se sacrificara por el resto. Yo pensé que debería ocurrir al principio de la última entrega para empezar a preocupar a todo el mundo. Debíamos sacrificar a alguien. Pero George estaba en contra. Sabía lo que quería y lo consiguió. Como su predecesora, El Retorno del Jedi continuó ampliando el reparto de personajes de la saga. Uno de los más grandes fue el gángster intergaláctico, Jabba the Hutt. George me dijo que necesitaba algo extraterrestre y grotesco, parecido al actor Sidney Greenstreet. Trasladé esa idea a una especie de babosa que parecía una masa de carne. Llegué a ponerle un fez a uno de los bocetos, como Sidney Greenstreet. Stuart Freeborn se encargó de construirlo en Inglaterra. Coloqué a un enano sentado en el interior. Hice un asiento especial para él en la cola, desde el que lo controlaba todo. Se pasó varios días sentado ahí haciendo lo mismo. Desde ahí podía hacer cualquier movimiento, desde levantarlo a moverlo de un lado a otro. Podía desplazarlo en cualquier dirección. I must be allowed to speak. Cuando se trataba de arriesgar la vida y las extremidades, producción contaba con un equipo de especialistas entrenados. Para la escena de la ejecución en la barcaza de Jabba, los especialistas se dejaban caer en el interior del monstruo más hambriento jamás conocido, el Sarlacc.
No la montamos así, pero yo fui el primero que saltó del esquife al pozo. Tenía que asegurarme de que funcionara y de que mis chicos estuvieran bien. Me cayó mucha arena encima. Les dije a los especialistas que cuando se tiraran cerraran los ojos y la boca. Les recomendé que se pusieran algodones en la nariz o aspirarían mucha arena. Estaba colgado de una cuerda con Han Solo. Él intentaba salvarme. Uno de los petardos se me enganchó en el pie. Grité para que pararan porque la acción se nos iba de las manos. Me dolía mucho y entonces me di cuenta de que me había herido. Harrison es un actor apasionado. Se mete de lleno en lo que hace. Y se metió mucho. Para Carrie Fisher, hacer el papel de Leia esa vez significó disfrazarse de esclava. Yo tenía que matar a Jabba, pero a mí me preocupaba más lo que pasaría con el mini vestido en las escenas de acción. Take 3 pickup. I am V camera. Background panic, go. Okay, and action! Fue un gran alivio. Era muy desagradable. Tenía mugre en las comisuras de los labios y nunca me gustó demasiado. Bajo la supervisión de Lucas, la producción se desplazó a los bosques de Redwood, en el norte de California. Allí se rodaron algunas de las secuencias de acción más emocionantes. La persecución de las motos. Se me ocurrió usar una Steadicam. Hicimos una prueba en un parque cercano. Paseamos por un sendero camuflado y la cámara fue filmando un fotograma por segundo. Cuando se proyectan 24 fotogramas por segundo, va 24 veces más deprisa. Pensamos que si íbamos a 7 kilómetros por hora, conseguiríamos 150 kilómetros por hora. Y salió bien. El retorno del Jedi sorprendió al público con su imaginación desbordante. Introdujo un pequeño pero valeroso aliado de la rebelión. Una raza de guerreros llamados Ewoks. El reparto contó con Warwick Davis, solo un niño en la época, pero un auténtico fanático de la Guerra de las Galaxias. Yo tenía 11 años e iba al colegio. Mi abuela escuchó un anuncio en la radio en la que pedían gente pequeña para participar en la nueva película de la Guerra de las Galaxias. No creo que hubiera nadie tan emocionado como yo. Tenía 11 años y estaba en el plató de esa película. No había quien me parara. En el papel de Wicket, Davis se convirtió en el Ewok más famoso de la película. En aquella época tenía un perro que cuando oía un ruido extraño movía la cabeza a un lado de forma inquisitiva. Yo usé esos movimientos para el personaje. Cuando el Ewok oye o ve algo extraño, inclina así la cabeza. Me gustan los Ewoks. Están ahí para demostrar que no se necesita tecnología. Solo se necesita voluntad y fe para hacer algo. El hecho de que los Ewoks pudieran derrotar al Imperio usando solo cuerdas y piedras dice mucho de ellos como raza. No importa de cuánta maquinaria se disponga. Si el deseo es fuerte, se gana. They will always win. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. Cuando el rodaje del Retorno del Jedi estaba a punto de acabar, las emociones estaban a flor de piel. Y decir adiós sería muy difícil.
Cuando estábamos terminando la tercera parte, teníamos la sensación de que era el fin. Solo había que atar algunos cabos sueltos. Era como tener que sacar todo de la taquilla cuando termina el colegio. Por el momento, George Lucas se centró en completar su épica trilogía. Sopesó todas las decisiones, incluyendo un cambio en el título semanas antes del estreno. Antes de estrenarla, George me dijo que quería volver al título original, El Retorno del Jedi, porque no era muy lógico que un Jedi se vengara. El Retorno del Jedi se estrenó el 25 de mayo de 1983, justo 6 años después del debut de la Guerra de las Galaxias. En sus primeros días, la película recaudó más de $6 millones, convirtiéndola en el mayor éxito de taquilla el día del estreno con casi 1 millón. Pero para George Lucas, completar la trilogía implicaba un sacrificio personal. El éxito del Retorno del Jedi sería al menos agridulce. Cuando terminamos El Retorno del Jedi, pensé que sería el final. Ya había terminado la trilogía, que al fin y al cabo era lo que quería hacer. Fue muy difícil, pero el destino intervino de nuevo y yo me divorcié justo cuando terminamos El Retorno. Y me quedé solo para criar a mi hija. Con los beneficios de la trilogía y el merchandising, George se podía permitir su sueño de ampliar los límites de la tecnología cinematográfica. Durante las 2 décadas siguientes continuó creando emocionantes innovaciones y en el proceso cambió el panorama para mejor. En 1985 la división informática de Lucasfilm inventó el ordenador Pixar, ayudando a generar una nueva forma de animación caracterizada por el realismo en 3 dimensiones. La división fue vendida tiempo después y se convirtió en los estudios Pixar Animation, creador de clásicos como Toy Story. Los avances digitales que él mismo ayudó a crear le llevarían finalmente a cerrar el círculo de la Guerra de las Galaxias. En 1993, después de ayudar a crear los efectos de Parque Jurásico de Steven Spielberg con la ILM, Lucas vio que la tecnología digital había alcanzado finalmente su visión original. En 1997 perfeccionaría la saga galáctica con la edición especial de la trilogía. For an entire generation, people have experienced Star Wars the only way it's been possible. On the TV screen. But if you've only seen it this way, you haven't seen it at all. Hice cosas que no pude hacer en aquel momento, o que tuve que rechazar porque no tenía el tiempo, el dinero o el poder. Ahora podía acabar las películas tal y como yo lo pretendí. Tal y como yo las quería. En 1999, 22 años después del primer estreno, Lucas presentó el episodio 1, La amenaza fantasma. La película marcó el comienzo de otra trilogía para una nueva generación. También le permitió continuar con su empleo pionero de la tecnología digital. La estoy terminando porque me encanta la Guerra de las Galaxias. Me gusta la saga y quiero verla acabada. Durante más de 3 décadas, la pasión y dedicación de Lucas a la saga le ha reportado pingües beneficios. Pero como la fuerza en sí misma, el éxito también tiene un lado oscuro. Lo que intentaba era mantenerme independiente para poder hacer las películas que quisiera, pero al mismo tiempo tenía que luchar con el sistema establecido que no me gustaba. No me gusta que las grandes empresas hayan acaparado la industria del cine, pero ahora yo estoy al frente de una gran empresa. Es una ironía. Me he convertido en todo lo que intentaba evitar, que es básicamente de lo que trata parte de la Guerra de las Galaxias. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
Así es Darth Vader. Se convierte en algo de lo que siempre intentó protegerse. Pero al mismo tiempo me siento bien de poder hacer mis películas como las quiero. Lucas ha permanecido fiel a su propia visión, y los aficionados de todo el mundo han obtenido su recompensa desde que aquel mayo de 1977 los espectadores vieron por vez primera una galaxia muy lejana. Los temas que George trata son muy fuertes, son primordiales. Los conflictos entre los niños y sus padres. Luke Skywalker era George creciendo. George enfrentándose a un conflicto y necesitando demostrarse algo. Y lo hizo muy bien. George logró poner a los buenos, a los malos y a la mitología en un mismo paquete que consiguió emocionarnos. Estoy encantado de formar parte de la leyenda, incluso como observador. Solo soy eso, un observador. Estableció el cine independiente. Sus películas cambiaron las producciones épicas. Cambió la forma de contar las historias y creó el Hollywood de hoy. George estaba creando un nuevo mundo para Hollywood y nosotros tuvimos la suerte de formar parte de él. No es solo creador y director, él es el estudio. Ahora puede hacer las películas que quiere hacer. Nuestra imaginación cultural se ha transformado gracias a las películas de Lucas. Nos ha devuelto historias que nos hacen sentir que compartimos el heroico viaje de la especie humana en esta tierra. The Force will be with you, always. Me he comprometido a hacer estas películas. Creo en ellas. Son entretenidas y si logro llenar una habitación de gente disfrutando con ellas, habré conseguido lo que pretendía. Para George Lucas, lo que comenzó como la búsqueda de una libertad creativa se convirtió en una filosofía, en un fenómeno cultural y en un imperio de sueños.